¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Nos vamos a sumergir en una de las obras más alucinantes y complejas del Siglo de Oro español. Una verdadera joya. Totalmente. La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Tenemos sobre la mesa una edición académica súper completa. No solo el texto, sino un prólogo que nos da todo el contexto del autor, su época, la trama. Es fundamental para entender la obra, la verdad. Exacto. La misión de hoy es desentrañar juntos esta bestia filosófica. Veremos los personajes, los giros y esas grandes preguntas que nos siguen retumbando hoy en día. Perfecto, pues a darle. Venga, para empezar, hablemos del hombre detrás del telón. Pedro Calderón de la Barca. Porque, no era un académico encerrado en una torre, ¿verdad? Para nada. Su vida parece sacada de una de sus propias obras. A eso me refiero. Fíjate, Calderón vive prácticamente todo el siglo XVII, de 1600 a 1681. Es una época de esplendor y de mucha crisis en España. Y su vida refleja eso. Tenía una formación de élite, ¿no? De superélite. Jesuitas y luego las universidades de Alcalá y Salamanca. Estudió lógica, retórica, teología, o sea, toda la artillería pesada del pensamiento de la época. Y eso se nota en la densidad de sus obras. Pero, y aquí es donde la cosa se pone buena. No era un ratón de biblioteca. Las fuentes mencionan un episodio bastante oscuro en 1621. Algo sobre un asesinato. Sí. Él y sus hermanos se vieron envueltos en la muerte de un hombre. Los detalles son un poco confusos. Un clásico lío de honor, violencia en la noche. ¡Híjole! Tuvieron que refugiarse en una embajada y al final pagar una buena lana, una indemnización, para cerrar el caso. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque nos muestra un Calderón que conocía la violencia y el código del honor de primera mano. No era teoría para él. Entendía perfectamente qué podía llevar a un hombre a matar o morir por una afrenta. Entonces tenemos a este autor que vivió entre el honor, la violencia y los estudios teológicos. Me pregunto cómo se refleja esa mezcla en los personajes de la obra. Es la pregunta perfecta. Porque los personajes son justo eso, vehículos de estas grandes ideas. El centro absoluto, claro, es Segismundo. Nuestro protagonista. Nuestro protagonista. Imagina esto. Es el príncipe heredero de Polonia. Pero ha pasado toda su vida encadenado en una torre. Aislado del mundo. Completamente. Vestido con pieles. Es una mezcla de hombre y fiera. Pero, y aquí está la genialidad, tiene una mente increíblemente lúcida y una capacidad para la introspección que es desgarradora. Y el responsable de esta situación tan extrema es su propio padre, el rey Basilio. ¿Él es el villano de la historia o es más complicado? Mucho más complicado. Basilio no es un tirano por gusto. Es un sabio, un astrónomo, un hombre que confía en la razón, en la ciencia. Pero está aterrorizado. Un horóscopo que leyó al nacer su hijo predijo que Segismundo sería un monstruo que lo humillaría y destruiría el reino. Y para controlar el destino, encierra a su hijo. Vaya paradoja. Exacto. Sus acciones, aunque él cree que son prudentes, son las que desatan toda la catástrofe. Es una figura súper trágica, un científico al que el experimento se le sale de las manos. Y en medio de este secreto de Estado, de repente aparece alguien que no tenía nada que ver. O eso parece. Exacto, ahí entra Rosaura. Ella es la coprotagonista, sin duda. Es una noble que llega a Polonia disfrazada de hombre. ¿Por qué? Viene buscando vengar su honor. El duque Astolfo la sedujo y la abandonó. Y lo fascinante es que su drama personal, su búsqueda de identidad, corre en paralelo al de Segismundo. Sus caminos se cruzan de formas inesperadas. Y hay más gente en esta red, ¿no? Definitivamente. Está Clotaldo. Es el ayo, el maestro y carcelero de Segismundo. Y está atrapado en un conflicto de lealtades brutal. ¿Ah, sí? Sobre todo cuando descubre que Rosaura es su hija secreta. Su lealtad al rey choca de frente con su deber como padre. Híjole. Y luego están los sobrinos. Astolfo y Estrella, sobrinos de Basilio, compitiendo por el trono. Representan la política de la corte, las apariencias. Y claro, no podemos olvidar a Clarín. El sirviente de Rosaura, el gracioso. El gracioso. Sí,
Él aporta la comedia, pero es una comedia amarga. Es el realismo cínico. Mientras todos se preocupan por el honor y el destino, él se preocupa por comer y no meterse en líos. Es la voz del pueblo. Bien, con este elenco tan potente, veamos cómo se desarrolla la trama. La obra tiene 3 jornadas. ¿Qué pasa en la primera? La primera jornada arranca con una imagen potentísima. Rosaura y Clarín perdidos en las montañas y se topan con la torre. Y ahí lo escuchan. Y escuchan el lamento de Segismundo, su primer monólogo, que es famosísimo. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave que Dios ha dado a un pez, a un bruto y a un ave? Se pregunta por qué un pájaro es más libre que él. Justo. Y es un momento increíble porque Rosaura llega sintiéndose en la persona más desdichada del mundo y de repente se topa con alguien cuya desgracia es infinitamente mayor. Es un cambio de perspectiva brutal. Desde la primera escena los descubre Clotaldo y los arresta. La ley es que quien descubra el secreto debe morir. Pero Clotaldo le quita la espada a Rosaura y la reconoce. Es la que él le dejó a la madre de Rosaura. Se da cuenta de que es su hijo. O eso cree, porque va de hombre. ¿qué dilema? Mientras tanto, el rey Basilio, ya viejo y con culpa, le confiesa a la corte que tiene un hijo y anuncia su plan. El gran experimento social. Precisamente, va a poner a prueba el destino. Traerá a Segismundo a palacio. Si se comporta como un príncipe, hereda el trono. ¿Y si no? Si actúa como la fiera del horóscopo, lo duermen, lo regresan a la torre y le harán creer que todo fue un sueño. Un plan con muchísimas fallas éticas, si me preguntas. O sea, es de una crueldad psicológica tremenda. Es la gran crítica que se le puede hacer a Basilio. Claro, cree que puede controlar todo como un científico, pero no cuenta con el factor humano. Y eso nos lleva de cabeza a la segunda jornada. Donde todo explota. Totalmente. ¿Qué tan mal sale el experimento? Catastróficamente mal. A Sigismundo lo drogan y despierta en el palacio. ¿Su reacción es? Una violencia explosiva. A ver. Un sirviente le dice que se modere un poco y Segismundo lo arroja por el balcón. Por el balcón. Discute con Astolfo, insulta y amenaza a su propio padre. Y cuando ve a Rosaura, que ahora está en la corte como dama, intenta forzarla. O sea, la profecía se cumple punto por punto. Basilio con su experimento provoca lo que tanto temía. Es una profecía autocumplida de manual. Basilio ve la violencia de su hijo como la confirmación del destino, no como una consecuencia de su crianza inhumana. Y lo regresa a la torre. Lo droga de nuevo y lo devuelve a la celda. Al despertar, Clotaldo lo convence de que todo lo que vivió fue un sueño. Y aquí, Aquí viene el momento clave. el soliloquio que define la obra. Cuando concluye, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Ese momento lo cambia todo. Esa duda, esa incapacidad de distinguir la realidad del sueño se convierte en su nuevo motor. Y bueno, si les está gustando este análisis... Pues pueden suscribirse para no perderse los que vienen. Exacto. Pero bueno, volviendo a la obra, llegamos a la tercera jornada, ¿no? Sí, entramos en la tercera jornada. El pueblo se entera de que existe un príncipe heredero. Y una parte del ejército se rebela para liberarlo. Pero él debe estar súper confundido. ¿Cree que es real o que es otro sueño? Ahí está el punto de inflexión. No sabe que es real. Pero razona algo nuevo. ¿Qué? Dice, bueno, sea sueño o sea verdad, lo importante es obrar bien. Porque si es verdad, lo es por justicia. Y si es un sueño, es para ganar amigos para cuando despierte. Nace una nueva prudencia a partir de la duda. Justo eso. Y acepta liderar la rebelión, pero con otra conciencia. Y en medio de la batalla que se desata, pasa una de las muertes más irónicas de la literatura. ¿La de Clarín? Es brutal. Su único objetivo siempre fue sobrevivir, evitar los problemas. Y se esconde. Se esconde para no pelear. Y justo ahí, escondido, una bala perdida lo mata. El mensaje de Calderón es durísimo. Nadie escapa a su destino, ni siquiera intentando no participar. Entonces, ¿cómo termina todo? El ejército de Segismundo vence al de su padre. Se cumple la profecía. Se cumple, pero el significado cambia por completo. El ejército de Segismundo gana. Basilio, derrotado, se arrodilla ante su hijo, listo para que se cumpla lo vaticinado. Pero Pero ocurre el milagro. Segismundo, que ya se conquistó a sí mismo, detiene a su padre. Lo levanta, y es él quien se arrodilla ante el rey. la acción es la misma.
el rey a los pies del hijo, pero la intención es la opuesta. No es tiranía, es piedad, es perdón. Vaya, venció a la profecía no evitándola, sino reinterpretándola con sus acciones. ¿Y qué hace como nuevo gobernante? Actúa con una justicia salomónica. Primero, restaura el honor de Rosaura, obligando a Astolfo a casarse con ella. Luego, él se casa con Estrella para asegurar la paz. Y tercero, y este es el acto más polémico y fascinante, A ver, el soldado que lo liberó se le acerca esperando una recompensa. ¿y Segismundo? ¿Qué hace? Lo manda a encerrar a la torre de por vida. ¿Qué? Un momento, ¿encierra al tipo que lo liberó? Eso me parece increíblemente ingrato. Nos choca hoy, la verdad, pero es fundamental para entender la mentalidad de la época. ¿Cuál es el razonamiento? Segismundo dice que, aunque le benefició, el soldado es un traidor al rey legítimo, y un rey no puede premiar la traición. Es un acto de prudencia de Estado, por encima de la gratitud personal. Demuestra que ya no actúa por impulsos. Uf, qué complejo. Esto nos lleva a los grandes temas. La obra es, básicamente, un debate sobre el libre albedrío contra el destino. Exactamente. Estamos predeterminados, o podemos elegir nuestro camino. La obra no da una respuesta simple. La profecía, el destino, existe. Se cumple. ¿Pero? Pero el libre albedrío de Segismundo, su capacidad para elegir como actual, cambia radicalmente el resultado de ese destino. No se trata de cambiar los hechos, sino su significado a través de la virtud. Y ese concepto clave, vencerse a sí mismo, es fascinante. Sí, porque no es solo un concepto moral del siglo XVII. Hoy lo llamaríamos inteligencia emocional, autorregulación. Es una analogía perfecta. Segismundo pasa de ser pura reactividad, puro instinto, a ser alguien que puede pausar, analizar y tomar una decisión consciente. Es casi un manual de terapia del barroco. Exacto. Aprende a gobernar sus pasiones. Y eso se conecta con el otro gran tema, la naturaleza de la realidad. La idea de que la vida es sueño no es solo una metáfora. Para el barroco es una duda existencial. El mundo de las apariencias engaña. Y si esa es la premisa, si no podemos estar seguros de nada, ¿cómo se supone que debemos vivir? La conclusión de Segismundo y de Calderón es que esa misma incertidumbre nos obliga a una mayor responsabilidad moral. Como no sabemos si esto es real o no, lo único que tiene valor son nuestras acciones. Obrar bien siempre. Hay que obrar bien siempre, que el obrar bien no se pierde. Si es verdad para ganarme la gratitud, si es un sueño para cuando despierte. Es una ética basada en la duda, no en la certeza. Una historia increíblemente poderosa sobre el autoconocimiento y cómo la mayor victoria es la que libramos contra nuestros propios demonios. Nos deja con esa pregunta fundamental. Si la vida pudiera ser un sueño, ¿qué comportamiento nos exige eso? Lejos de ser una invitación a la anarquía, es un llamado a la virtud. Y para dejar a nuestro público con una última idea, las fuentes mencionan que Calderón usaba la tecnología escénica más avanzada de su tiempo para crear espectáculos asombrosos. Sí. Esto me hace pensar, si un director hoy quisiera montar La vida es sueño, ¿cómo usaría nuestra tecnología? ¿Como la realidad virtual o las proyecciones inmersivas? Claro. ¿Cómo podría hacer que el público sintiera esa confusión entre sueño y realidad de una forma tan visceral como la sintió Segismundo? ¿Cómo nos harían dudar de la propia silla en la que estamos sentados?